episodio número 2712. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 1 de febrero, dándole la bienvenida a este primer día de febrero con la lección para que los justos no sean tentados. Dentro del marco de esta lección número 5, cómo cantar canción del Señor en tierra extraña, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmos capítulo 137 y el versículo 4. Durante toda esta semana hemos estado recibiendo grandes bendiciones con estas lecciones, pero también con los poderosos comentarios que en este caso, en el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro todos los comentarios de esta semana. Esta semana se hicieron 5 comentarios. Qué gran bendición hemos recibido y qué bueno que vamos a seguir recibiendo en este día esta información. Al final del programa también vamos a compartir la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos en este estudio para que únicamente podamos extraer la mejor información de tu palabra y que de esa manera podamos aplicarlo a nuestra vida. También que esto se refleje en una conducta de bendición para toda nuestra familia y todo el que nos rodea. Pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que los justos no sean tentados. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 37, versículos 1 y 8, luego el Salmo 49, del 5 al 7, luego entonces el Salmo 94, del 3 al 7, y por último en este orden, el Salmo capítulo 125 y el versículo 3, para responder a la pregunta, ¿a qué lucha se enfrenta el salmista? Vayamos a la palabra de Dios. Salmo 37, 1 y 8. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo capítulo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahora veamos lo que dice Salmo capítulo 49, versículos 5 al 7. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno podrá en alguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Ahora veamos lo que dice Salmo capítulo 94, Salmo capítulo 94, versículos 3 al 7. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Eso es lo que dice Salmo capítulo 94, los versículos del 3 al 7. Ahora veamos lo que dice el Salmo capítulo 125 y el versículo 3. Salmos 125, versículo 3.
porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Ahora sí, respondamos entonces a la pregunta: ¿a qué lucha se enfrenta el salmista? Básicamente a la lucha de ver la prosperidad de los impíos. Pudiera decirse que es como una envidia, como una especie de molestia que siente el salmista al ver la prosperidad de los impíos versus cómo los justos a veces son perseguidos o son de alguna manera burlados. Estos salmos lamentan la prosperidad actual de los impíos y el desafío que este hecho plantea a los justos. Los impíos no solo prosperan, sino a veces, además, desprecian abiertamente a Dios y oprimen a otros. Lo desconcertante es que mientras que la vara de la impiedad domina al mundo, el cetro de justicia parece fracasar. Entonces, ¿por qué no rendirse y aceptar el mal como hacen otros? A continuación, se nos invita a leer el Salmo capítulo 73, los versículos del 1 al 20 y también el versículo 7. De paso, este es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 73, Salmo de Asaf, que contiene un elemento sumamente importantísimo para todo aquel que no entiende bien o que quizás cae en este mismo error de sentirse mal por la prosperidad de los impíos. Para responder entonces a la pregunta, ¿qué ayuda al salmista a superar la crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? También se nos invita a leer como complemento 1 de Pedro 1:17 para entonces comparar y dar una mejor respuesta. Vayamos primero, Salmos capítulo 73, del 1 al 20 y el 27. Ciertamente, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Increíble, qué salmo más impactante. Pareciera como al principio una nota discordante,
como si fuera leyendo un libro de alguien depresivo, de alguien totalmente dañado por el pecado, pero luego tiene una fuerza y una forma lírica de decir lo que Dios hará. Pero no quiero adelantarme en la respuesta sin también ver lo que dice Primera de Pedro 1:17. Noten lo que dice. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está lo que dice también Primera de Pedro 1:17, complementando lo que dice el Salmo 73 del 1 al 20 y el 27. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué ayuda al salmista a superar la crisis? ¿Cuál es el fin de los que confían en cosas vanas? Lo que ayuda al salmista es lo que dice el versículo 17. Vamos a ir nuevamente ahí para que vean la clave de qué sucede, cómo se da el cambio. Cuando él dice que los impíos son prosperados, que todo le va bien, como que se burlan de Dios y nada pasa, él dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, que el asunto del juicio, de lo que va a suceder finalmente con toda esa gente que se burlaron de Dios, será terrible. Serán asolados, van a perecer, se van a consumir de terrores. Dios menospreciará su apariencia, es decir, los borrará de la faz de la tierra. Y eso, obviamente, es una sentencia cruda, dura de aceptar, pero bien lo dice: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, porque Dios es el dador de la vida. Y si ellos, en vez de buscar a Dios, se burlan de Dios y se burlan de los hijos de Dios, pues ya Dios no tiene más nada que hacer con ellos. A propósito de esto que estábamos hablando, de la teodicea, de lo que tiene que ver precisamente todo este tema de cómo Dios dirige, de cómo Dios obra, recibimos el poderoso comentario del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy trae el tema El Dios del Pacto. Bienvenido, pastor y profesor. Uno de los temas que tienen que ver con la teodicea de Dios es el Dios del pacto. Dios escogió a Abraham, Isaac y Jacob e hizo un pacto con ellos, como nos lo dice Génesis capítulo 12 hacia adelante. Dios escoge a Abraham, Isaac y Jacob con el objetivo de salvar a las naciones. Y por supuesto, escoge a Israel como descendientes de estos tres hombres. Y el plan es salvar, como he mencionado, a todas las naciones, que Israel sirva como la luz del mundo, que Israel brille en medio de la oscuridad, de la idolatría que hay en todas las naciones que están alrededor. Y todo esto, cuando lo vemos, debemos ponerlo en este contexto de los salmos, de que los salmistas están aclamando a Dios, están llorando, si se puede decir, están sufriendo y viendo cómo los injustos prosperan mientras ellos son castigados. Todo esto debemos verlo desde el punto de vista del Dios del pacto. Dios no actúa como muchos de nosotros quisiéramos que Él actuara. Dios actúa de acuerdo a su carácter de amor. Dios actúa de acuerdo al pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y el plan es salvar a todas las naciones. Y si nosotros vamos hacia atrás, Génesis capítulo 3, versículo 15, que los teólogos llaman el protoevangelio o el primer evangelio, podemos notar que allí dice bien claro que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto Dios lo va a utilizar para salvar a su pueblo o a todos aquellos que acepten esta promesa. ¿Qué sucede aquí?
que cuando Dios escoge a Abraham, Isaac y Jacob y hace un pacto con ellos, y a través de ellos escoge a la nación de Israel, les deja claro a la nación de Israel un punto. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice allí algo interesante. Dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y dice el 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Nótese 2 puntos. El primero es, Dios no escoge a Israel porque es una nación grande, sino que Dios escogerá el número 2 porque Dios los ama. Dios quiere guardar el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y eso queda mejor explicado en el capítulo 9, Deuteronomio 9, versículos 4 al 6. Note cómo dice allí. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta tierra buena por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Interesante. Aquí deja bien claro que Dios cumple su promesa no por la justicia y la bondad que nosotros tengamos. Dios cumple su promesa porque Dios es bueno, porque Dios quiere cumplir el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Si nosotros sufrimos, si nosotros tenemos problemas y aclamamos a Dios, Dios continuará a nuestro lado. Pero si nosotros sufrimos y nos rebelamos, pues vamos a caer al lado de las naciones que no hacen la voluntad de Dios, de las naciones que están a espalda de Dios. Recordémonos que Dios nos ha escogido por pura gracia. Dios quiere continuar con nosotros porque quiere cumplir con el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario y cómo se ve claramente que el asunto de la teodicea, lo que Dios hace, lo que Dios dirige, eso no tiene que ver solamente con el asunto negativo de cómo Dios ejecuta su juicio contra los impíos. Dios también está detrás de la salvación de todo el mundo. Y es por eso que es el Dios del pacto. No porque Israel sea bueno, no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando el salmista del Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. El problema que la prosperidad del mal plantea a su fe era abrumador. Además, creía que su argumento sobre la inutilidad de la fe se basaba en la realidad. Sin embargo, Salmo 73 muestra que estas cosas se burlan de los que ignoran el primer versículo de este salmo, que es el resumen de todo el salmo. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. Eso lo dice Johannes Burgensen en el libro Reformation Commentary, o comentario de la reformación sería, o de la reforma de la escritura. Es sumamente interesante este comentario porque enfoca que todo aquel que se olvida de lo que dice el versículo 1, entendería que es un capítulo dedicado como a la depresión, como
al sentimiento de que no vale la pena, como de desánimo. Y entonces es ahí cuando el salmista es conducido al santuario, en lugar del gobierno soberano de Dios, y allí se le recordó que el hoy es solo una pieza del mosaico y que debe considerar el fin, cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. El hecho de que el salmista comprendiera esta verdad en el santuario y confesara su insensatez anterior demuestra que la realidad solo puede captarse con discernimiento espiritual y no mediante la lógica humana. Claro, porque lógicamente, hablando humanamente, uno no le ve el beneficio de forma inmediata. Algunos quizás no se lo ven. En el caso mío, yo entiendo que cuando nos ponemos a pensar en que el seguir a Dios no solamente es algo que te va a dar vida eterna en el futuro y cuantas cosas, glorias eternas, no solamente eso, es que te da bendición ahora, es que te ayuda ahora para vivir una vida tranquila, una vida diferente, no a la deriva como la vive el mundo. Pero hay muchas ocasiones en las que la persona, por seguir a Dios, aparente como que no le va tan bien, como que está dejando de gozar, entre comillas, o de conseguir algún contrato millonario simplemente por su fe. Pero la realidad es que cuando vemos estos temas desde el ámbito espiritual y no mediante la lógica humana, comprendemos que no vale la pena ni siquiera pensar en que lejos de Dios hay prosperidad. Se hace la pregunta final: ¿te consuela la promesa del juicio de Dios sobre el mundo y sobre toda su maldad, cuando hoy hay tanta maldad que queda impune? Claro que sí. ¿Y a ti, te consuela la promesa del juicio? Yo entiendo que sí también, porque ninguno de nosotros se siente feliz o se siente tranquilo. Al contrario, nos sentimos impacientes al ver la impotencia de cuando hay tantas violaciones, hay tantos homicidios, hay tantos abusos que se cometen, tantos robos, tanta maldad, tanta mentira. Todo eso tiene que llegar a su fin. Entonces, el saber que en los juicios de Dios, el saber que Dios en algún momento va a dar fin a todo lo que hay en relación al pecado, nos llena de alegría. Pero para eso hay que estar lejos del pecado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido que para que los justos no sean tentados, tienen que ver con los ojos de la fe, no con los ojos humanos, cómo los impíos prosperan, cómo supuestamente les va bien, nada de eso, sino entender que hay un fin detrás de todas las cosas, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y que Dios, como soberano de toda la tierra, ha de pagar a cada uno según su obra. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para seguir indagando, profundizando en estos temas, porque sabemos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, tienen que ver con nuestra estabilidad, con no envidiar ninguna cosa que tengan los impíos, porque sabemos que todo eso es vanidad, que lo único que es eterno, que lo único que vale la pena es seguirte, amarte y vivir para ti. Por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, para no solamente evitar que caigamos en este error, sino también para que animemos a otros que quizás en algún momento se sientan con deseos de abandonar la fe, para que entiendan que solamente en ti
hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna y que por eso vale la pena seguirte por la eternidad. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 5. Esta lección titulada Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137, versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137, 4. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es simplemente vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden seguir compartiendo, seguir también escuchándonos por las diversas plataformas que tenemos. Además de los podcasts, tenemos también el canal de YouTube, que por cierto, hoy mismo sale el contenido de cada semana, pero también usted puede ver todos los contenidos que anteriormente se han subido y de esa manera también seguir apoyando este canal, este ministerio. Recuerde que ya prontamente estamos llegando a los 2,000 suscriptores. Por lo tanto, animamos para que todos ustedes puedan ser parte de este logro, de esta bendición, porque de esa manera seguiremos creciendo con la ayuda de nuestro Dios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.